grabar, listo. Ya. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que es importantísimo que tomen anotaciones, igual toda la clase va a quedar grabada. Cualquier duda, cualquier pregunta, me hacen conocer a través del chat, ¿sí? En la clase del día de hoy vamos a trabajar lo que viene a ser el tema 1 del lenguaje, la comunicación. Vamos a ver los elementos principales de estudio, ¿sí? La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Eso viene a ser la comunicación, ¿sí? La CNCIT maneja básicamente en sí como estructura los elementos de la comunicación, acompañado de los niveles y lo que viene a ser también lo que viene a ser las diferentes funciones del lenguaje. Todo ello se engloba en un solo tema, en un solo marco. No se ha estudiado el día de hoy. El día de hoy nos vamos a concentrar más en partes significativas. Ya a medida que se va avanzando el lenguaje, nos vamos a entrar más y más en el concepto. En el caso de la comunicación, sus elementos los tenemos claro. Emisor, receptor. Emisor, persona hablante o escritor. Receptor, oyente o lector. El mensaje es lo que se desea transmitir, la información que se desea dar de una parte a la otra. El código, no se olviden, es importante que nosotros recordemos este tipo de elementos porque van a ser significativos al momento de la prueba, ¿sí? El código es el idioma en que se maneja dicha comunicación. El canal viene a ser el medio. Y lo que se entiende acá como referente también algunos autores le escriben como el feedback, el mensaje de retorno, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, el idioma que estamos manejando viene a ser español. El canal viene a ser en este caso la plataforma Zoom. El mensaje, la clase EA es de lenguaje. El receptor sería en este caso ustedes, los alumnos. Y yo sería el emisor, ¿sí? Maestro. Acá sería ustedes, alumnos. Y estos serían los elementos de la comunicación. No se olviden, es importante. El feedback es solamente el mensaje de regreso. Por ejemplo, yo les hago una pregunta, simplemente ustedes, al devolverme la respuesta, ya se crea un feedback, ya un cambio de escenario. Yo ya dejo de ser emisor y me convierto en un receptor, ¿sí? Bueno, estas son las connotaciones que debemos tener en cuenta. El tema de estudio viene a ser el día de hoy la disglosia. También se va a estudiar la influencia de los medios de comunicación, en este caso de la transformación digital a través del tiempo, y adicional a ello, el inicio del estudio de los libros, ¿sí? O el inicio del estudio de las fuentes de información. Son elementos claves en el examen. Para ello necesitábamos mucho la comunicación. ¿Por qué razón? Porque la comunicación engloba estas partes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en el tema del día de hoy la disglosia, ¿sí? Ese viene a ser el tema del día de hoy. ¿Qué es la disglosia? Es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los idiomas tiene un dominio o preferencia frente a otro, que es relegado a situaciones socialmente inferiores de la oralidad, la vida familiar y el folclore. La disglosia es una convivencia que se tiene entre varias regiones específicamente por su idioma, por su lenguaje, en el cual un idioma predomina sobre el otro. Ese viene a ser la disglosia, ese tipo de casos. Por eso aquí dice, la convivencia de variedades lingüísticas. Recuerden, la lingüística estudia el idioma como tal. Su nacimiento, su desarrollo, su connotación, todo ello, ¿sí? En el seno de una misma población o territorio. En el caso de Ecuador es muy común ver disglosia en muchos lugares. Por ejemplo, personas decir, en la ciudad de Santo Domingo están los Sáchilas, ellos hablan el Safiqui. Si esa comunidad es muy pequeña, viene a la ciudad, tiene o debe obligatoriamente aprender el idioma español porque se le hará muy difícil comunicarse. Y ahí se ve un caso de disglosia porque esa interrelación o esas variedades lingüísticas que están en la ciudad, una domina a la otra, ¿sí? Esa viene a ser la disglosia. En Ecuador ocurre mucho esto. En el Ecuador existen 3 causas y 3 consecuencias de la disglosia aquí. Las causas, primeramente, esto lo estamos viendo en dominio social, la consideración de una lengua que tiene distinto prestigio social en frente de otra. En el caso del castellano, hacia las demás lenguas originarias del Ecuador. La imposición del español por los colonizadores, ¿sí?
La influencia de una cultura sobre otra. ¿Cuáles son las consecuencias que ha traído esto? Pérdida del patrimonio cultural. Poco a poco la juventud, sobre todo indígena, ya comienza a dejar de lado sus costumbres. Incluso hay muchos que ya evitan ciertas tradiciones de matrimonio, tradiciones de trabajo, aspectos e incluso hasta la vestimenta, y ya comienzan a cambiar ese tipo de cultura y obviamente el idioma viene a estar arrastrado de ello. La lengua rezagada queda desplazada al ámbito informal, ¿sí? Ya es poco común, existen muy pocas radios o pocos comunicadores o noticieros en donde hacen un cambio o una traducción del idioma español a un idioma aborigen o idioma autóctono cultural. Sí, ya es poco. Ya hoy en día eso se va diferenciando. La lengua dominante queda reflejada en el idioma oficial en las instituciones. En el Estado el idioma oficial es el castellano. Y los demás idiomas son oficiales, pero para sus nacionalidades, no para el Ecuador. Nadie o ninguna institución privada está obligada a llevar, en todo caso, el idioma, un idioma ancestral. No están obligados, no está en la Constitución. Si es que ellos desean hacer algún trámite, algo, tendrían que obviamente tener claro el concepto del idioma, de tener claro, perdón, el idioma español, ¿sí? Eso viene a ser la diglosia. Vamos a ver preguntas relacionadas al tema que nos ha aparecido en la CNC. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta, miren. Con base en el texto, determine el enunciado. Bueno, ya se me... Vamos. Bueno, vamos a analizarla. Con base al texto, determina el enunciado que analiza correctamente esta ley. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. Miren, siempre ustedes van a ver esta característica. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas. Es un idioma oficial para sus pueblos. Por eso es un caso de disglosia, porque se limita su idioma, tal como lo explica aquí. Existe la presencia de disglosia al limitar el uso de idiomas ancestrales solo en los pueblos indígenas. Por eso hay disglosia, porque se limita un idioma únicamente allá. No se le, como en el caso, podría decirse, por ejemplo, incluso es muy poco común ver, digamos, regiones como Imbabura, por ahí también podemos decir Cotopaxi, en donde existen escuelas bilingües y sí se trata de las personas o los estudiantes aprendan tanto el idioma español como el quichua. Pero igual sigue siendo limitado para su región. No es algo que se oficialice a todo nivel. ¿Sí? Ese vienen a ser los limitantes y ahí donde se causa disglosia. Tal vez hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. ¿Estamos claros hasta acá? Ya que me ayuden si está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda aquí con esta pregunta? Listo, a ver, vamos a la siguiente pregunta. Yo quiero que la siguiente pregunta me respondan si, según el contenido, quiero que me vayan respondiendo sobre la respuesta la A o la B. El grito medio trágico, medio broma, despertó el guagua tierno que envuelto en trapos dormía en un rincón de la vivienda. Tuvo respuesta entre los chaparros, donde la india, aprovechando la penumbra de la tarde, recogía ramas secas para el fogón. Como vemos aquí tenemos una caracterización, Vicarajo, un stage. Démonos cuenta cómo están mezclando los idiomas. Y aquí la persona dice, ¿por qué el texto representa un caso de disglosia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A o la B? Quiero que me escriban aquí si es la A o la opción B, ¿sí? Ya llévense la opción B. David, ¿me va a decir algo? ¿Cuál sería aquí? ¿A o B? Recuerda, esta sería la opción B. Muy bien. Perfecto, Angie. Muestra variaciones lingüísticas en la comunicación entre indígenas. Eso es un caso de disglosia. Ya su idioma oficial, que es el quichua, se ve variado por el predominio del lenguaje español. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta.
Con base en el texto determine el enunciado que analiza correctamente la ley. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley. Aquí nos pide que determinemos cuál enunciado analiza correctamente la ley. A, B, C o D. A dice el patrimonio lingüístico de todos los países se forma de idiomas como el castellano y las lenguas ancestrales. B, existe bilingüismo porque el castellano y los idiomas ancestrales tienen jerarquías similares. C, existe la presencia de diglosia limitada el uso de idiomas ancestrales solo en los pueblos indígenas. O D, el quichua y el shuar son lenguas originarias que forman parte de las lenguas oficiales que gozan de prestigio. Miren la ley, hay que saber analizar la ley. Aquí nos dice, el Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. Este es un enunciado que ya habíamos estudiado. El quichua, el chari y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en los términos que fija la ley. Y esa sería la respuesta a la C. Existe la presencia de diglosia al limitar el uso de idiomas ancestrales solo en los pueblos indígenas. Lo acá no tiene sentido. La A vez D no tendría mucho sentido, porque la A dice, el patrimonio lingüístico de todo el país se forma de idiomas como el castellano y las lenguas ancestrales. Ese no es el patrimonio. Aquí habla de que solo el castellano es oficial. ¿Existe bilingüismo? No hay bilingüismo. Lo único que hay es consideración hacia idiomas ancestrales, pero no se les obliga a ningún ecuatoriano fuera de las comunidades indígenas a que puedan, a que graben o obligatoriedad conocer otro idioma, ¿sí? A ver, vamos al siguiente tema. ¿Estamos claros hasta acá? Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta para continuar con la siguiente, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Aquí tenemos transformación de la cultura escrita. Cuando hablamos de una transformación de la cultura escrita, ocurren tres aspectos. Abundancia de la información, inmediatez de la misma. Recuerden, abundancia de la información porque ya son más las personas que podemos interactuar o divulgar una noticia. ¿Sí? Ya no necesariamente tenemos que tener o ser partícipes de la edición de un periódico, de imprimir algo, no, simplemente con grabar algo, publicarlo en una red social, basta. Esa es una de las transformaciones. La CENACID estudia de qué manera ha influenciado la tecnología en nuestros medios, obviamente en la parte de la escritura. ¿Sí? Inmediatez de informática. Yo puedo hoy, en este momento, dar una noticia y puede viralizarse en cuestión de segundos. Interacción con los lectores. ¿Qué significa interacción con los lectores? Cuando hablamos de interacción con los lectores es que las personas pueden comentar más acerca de ese contenido, ¿sí? Esta de aquí viene a ser la transformación de la cultura escrita. No se olviden, abundancia de la información, inmediatez de la misma, interacción con los lectores, ¿sí? Vamos a ver preguntas. Con base en la información, identifica la contribución de la tecnología a los periódicos. El proceso de la elaboración de elaboración de un periódico se prolonga prácticamente a lo largo de las 24 horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, los redactores trabajan para obtener la información que contarán a sus lectores en el periódico del día siguiente. Después se procede a imprimir el periódico en la rotativa, lo que implica un uso abundante de materia prima como papel y tinta, al mismo tiempo que los diarios llegan a los kioscos y domicilios de los lectores. Los periodistas ya están iniciando una nueva jornada de trabajo para preparar el periódico del próximo día. Esto en cuanto al diario en su formato tradicional de papel. Porque en una versión digital los contenidos se actualizan permanentemente durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora, me pide cuál sería la contribución de la tecnología a los periódicos. Para hablar de una contribución, primero tenemos que plantear qué estaba ocurriendo. Por eso les dan el contexto. El periódico se reproduce a partir desde el inicio del día. Desde el alba del día comienzan a trabajar en el periódico, ¿sí?
Eso, nos piden cuál sería una contribución. A ver, rebaja en el tiempo empleado para recabar información, transmisión de la información en tiempo real y disminución de la jornada laboral del periodista, aumento de materia prima en el proceso de elaboración. Eso, sería la opción B, correcto. Transmisión de la información en tiempo real. Muy bien. Recuerden, si hablamos de rebaja del tiempo de empleado, no. ¿Por qué razón no sería correcto? Porque al igual que un periódico impreso, como un periódico o como un medio digital, todo el día pueden haber noticias. Por esa razón el tiempo sería el mismo. Disminución de la jornada laboral del periodista tampoco. Aumento de materia prima no. Antes sería disminución. Al tener un periódico digital no necesitaría abundante materia prima. No necesitaría imprimir muchos periódicos, ¿sí? Correcto. A ver, vamos a la siguiente pregunta. A ver, con base en el texto identifique la transformación de la cultura escrita en la red social Twitter. Hace 20 años nos dejó uno de los más grandes compositores de la historia del pop español. Hoy es el Western Center. Se le rendirá homenaje en Desde que nos vemos con Los Secretos, Amaral Oficial, Rosenland Music, con que Maya y más. Bueno, aquí podemos notar, obviamente, yo sé que ya se dieron cuenta ustedes, estas simbologías que es muy común verlas en redes sociales, en las redes, sobre todo en Twitter, la cual señala un evento, la cual señala las cuentas oficiales o alguna persona que se quiere, se está considerando. Antes ello no existía, antes existía entre paréntesis, comillas, ahora ya con la red social Twitter existe esta transformación. Ahora, eso de ahí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué quiere señalarnos? Porque aquí nos pide que identifiquemos cuál es la transformación. A ver, el uso de etiquetas digitales como parte fundamental de la constitución del lenguaje, del mensaje, sí, esa sería la respuesta. No se olviden, cuando me piden una transformación de la red social Twitter, que es una pregunta que se repite mucho, esta sería la respuesta. Ya no es para que mi mensaje tenga mayor influencia, yo necesito esto de aquí, si necesito estas etiquetas. Estas me dan mayor representación a mi mensaje. Sobre todo me da a conocer quiénes van a participar o a quiénes me estoy refiriendo y qué evento en particular, ¿sí? Muy bien, correcto. La siguiente piden lo mismo. ¿Cuál es la transformación de la cultura digital? Miren, estas son preguntas de la CENESID y ustedes dense en cuenta cómo se van relacionando. Una pregunta fue de enero y la otra pregunta fue de septiembre. Cambian el ejemplo, pero la idea es la misma. Incluso hasta la opción la ponen similar. ¿Cuál es la respuesta acá? A o B. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ustedes solamente viendo ya pueden saber la respuesta. Eso sería la opción A, correcto. El uso de etiquetas digitales como parte fundamental de la constitución del mensaje. No se olviden, esa es la transformación que tiene la cultura escrita, la red social Twitter. Esto de aquí, Giro de Italia, con este hashtag, se menciona a Richard Carapaz con el @ señalando su cuenta oficial, ¿sí? Muy bien, correcto. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Con base en el texto, identifique la transformación que se ha dado gracias a la red social Twitter. A través de Twitter nos llega narraciones de sucesos en tiempo real, que posteriormente llenan los informativos de televisión o que podemos leer al día siguiente. En la prensa esto demuestra que los medios de comunicación tienen un ojo puesto en esta red social para decir qué es y qué no es noticia. Miren, desde aquí ya nosotros tenemos la respuesta, desde esta parte de acá. Porque me pide que identifiquemos una transformación. ¿Qué es una transformación? Un cambio, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos dice aquí? Dicen, a través de Twitter nos llegan narraciones de sucesos en tiempo real, ¿sí? Llenan los informativos de televisión o que podemos leer al día siguiente de la prensa. Estos demuestran que los medios de comunicación tienen un ojo puesto en esta red social para decir qué es y qué no es noticia. Pero acá está la respuesta. ¿Se dan cuenta? A través de Twitter. Ya le da inmediatamente. Recuerden que la respuesta puede ser incremento, puede ser inmediatez, puede ser interacción o puede ser influencia. Pero aquí les da la respuesta aquí al inicio. Miren. Sería esto. Inmediatez. ¿Se dan cuenta? Inmediatez. A través de Twitter nos llegan narraciones de sucesos en tiempo real.
Eso se llama inmediatez. Inmediatez de la información. Eso es lo que está hablando. Si me dicen algo de tiempo real, como les había dicho, transformación, en estos momentos se está transmitiendo tal evento, por ejemplo, cuando se incendió la catedral, en segundos ya todo el mundo está enterado de lo que está ocurriendo. Eso viene a ser inmediatez de la información. Cuando hay un suceso en tiempo real, la cual es transmitido, ¿sí? Ya al inicio le está dando la respuesta al ejercicio. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Espero que me hayan entendido hasta aquí. Tal vez si alguien tiene una pregunta, puede tranquilamente escribirla o puede activar su micrófono como guste, ¿sí? Vamos a nuestra siguiente pregunta, nuestra siguiente parte del ejercicio, ¿sí? Importante, muy importante que ustedes tengan muy claro este tipo de temas, ¿sí? Aquí vemos otra pregunta del mismo tipo de contenido en el cual habla de la transformación que surge, ¿sí? A ver, veamos. Claro, sí, es que inmediatez significa en un momento, ¿sí? Y lógico, algo que no tiene sentido o razón, sí, es diferente, claro. Muy bien. A ver, ¿a quién le pide que relacione el tipo de periódico con sus características? Ya habíamos leído un poquito de los periódicos. Cuando hablamos de un periódico, cuando estamos hablando aquí de un periódico, recuerden que hay una diferencia entre impreso y digital. El impreso, tenemos que ver cuáles son las características que podría llevar a cabo, ¿sí? Pero es mucho más fácil señalar las características de un periódico digital. Porque uno de ellos es esta, inmediatez de la información. Y con eso uno va trabajando. Miren, ya todos me señalan la F, ya no puedo anular por el de aquí. ¿Sí? Pero ya sabemos que ese viene a ser con el 2. Uso de recursos multimedia, también sería digital. Todos también tienen la E. Miren, es mucho más fácil ahí ir distinguiéndolo. Área de distribución limitada no nos ayudaría mucho. Interacción con los lectores, sí. Eso también es parte de la transformación digital. Entonces, ya con eso tenemos la respuesta. 2, C, E y F. Esto de maquetaciones, de fotografía analógica, de distribución limitada, esto siempre será parte de un periódico impreso. Empleo de maquetaciones de los diferentes cuadros para poder imprimirse. La fotografía análoga, ¿sí? Recuerden, la fotografía para imprimir, ¿sí? Área de distribución limitada. A través de las redes sociales podemos llegar a todo el mundo, a todo el mundo. Pero si hablamos de periódicos es diferente. En periódicos solamente voy a llegar a ciertas regiones, porque si no el costo de producción sería muy alto y no daría mayor rentabilidad si es que la noticia no pega en ciertas regiones. ¿Sí? Por eso incluso existen los periódicos regionales. Por ejemplo, el diario La Hora no marca las mismas noticias. Existe un diario La Hora regional, nacional, sí, pero digital. De ahí los regionales se marcan noticias de cada ciudad. ¿Sí? Y destacan únicamente las noticias de mayor impacto a nivel nacional y a nivel internacional, pero de ahí resaltan noticias locales. Por ejemplo, el diario La Hora en Quito no va a resaltar las noticias locales de la ciudad de Santo Domingo, sino las que más hayan impactado al país. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. Correcto, sería la respuesta a la opción A. Construcción de texto. Entonces, ese es otro tema importante. En la construcción de textos, Cenecit busca que identifiquemos de qué manera se debe elaborar los contenidos y cómo van estructurados. Un contenido siempre va a estar estructurado por la introducción, que viene a ser el inicio, el resumen del contenido que vamos a retomar. Lo segundo viene a ser el desarrollo, en el cual nosotros vemos las diferentes fuentes de información, tomamos en cuenta estudios previos realizados, buscamos un método científico como un método de investigación, un método de campo. Para toda esa información, después de recopilarla, lleguemos nosotros a una conclusión y la conclusión viene a ser lo que nosotros hayamos aprendido de esa investigación. Este es en resumen una
breve manera de construir un texto a través de, primeramente, un resumen de todo el contenido, que es la introducción, el desarrollo, que es todo lo que yo quiero mostrar o lo que quería yo investigar para toda la comunidad. Y la conclusión, lo que aprendí. ¿Qué es lo que yo aprendí? ¿Qué es lo que resaltó en mí? ¿Sí? Obviamente que para construir texto de manera correcta necesitamos tener en cuenta lo que son las fuentes especializadas. ¿Qué es una fuente especializada? Aquella información veraz, verificable, veraz porque debe ser verdadera, debe ser cierta. Verificable porque yo puedo tranquilamente comprobar si esa información corresponde a lo que se atribuye. Yo no puedo simplemente decir es verdadero porque lo dice la Universidad X, porque está escrito por un maestro de Harvard. No, yo tengo que también esa información tener la posibilidad de verificarla, ¿sí? Y además de verificable, además de que sea veraz y que sea verificable, tiene que tener alguien que la sustente, ¿sí? Necesitamos una universidad, un campus, una asociación, un instituto, un ministerio que sustente la información. Por eso se llaman fuentes especializadas. Las fuentes especializadas existen un montón. Las más importantes son las que podemos ver acá. Artículos científicos. Todo artículo científico va a tener una verificación, va a ser veraz y sobre todo va a estar respaldado por una universidad acreditada. Repositorios de recursos es cuando, por ejemplo, yo elaboro mi tesis y la maneja uno de estos repositorios donde ahí va a buscar y va a evitar de que exista plagio. Académicos, obviamente institutos, libros, revistas, bibliografías y toda fuente que esté legítimamente verificada la información. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí una pregunta. Con base en el caso, identifica la forma en que Eliana debe construir la introducción de su discurso. Para participar en el modelo de Naciones Unidas de una prestigiosa institución educativa, los estudiantes deben elaborar un discurso con el tema pobreza infantil y derechos humanos. Eliana participará en el modelo y ha decidido iniciar su intervención mencionando la perspectiva desde donde va a entender el concepto de pobreza infantil para, de esta forma, determinar la relación de este término con los derechos humanos. Esta persona tiene que construir un inicio, una introducción, un resumen de un discurso en donde se engloben dos cosas. La pobreza infantil conceptuada en los derechos humanos. Y este ejemplo lo vemos claramente en la opción A, en donde la persona hace exactamente lo que pide la pregunta. Eliana participará con el modelo y ha decidido iniciar su intervención mencionando la perspectiva desde donde se va a entender el concepto de pobreza infantil. Miren, concepto de pobreza infantil. ¿Y qué es aquí? La pobreza infantil es la privación. Ya me está dando un concepto. Aquí dice la pobreza infantil, la falta de conciencia de la ONG ante la situación. Pues puede ayudarnos esto, pero ¿qué nos menciona acá también? De esta manera, de esta forma, determinar la relación con los derechos humanos. La pobreza infantil es la privación que padecen niños y niñas del cumplimiento de sus derechos. Miren, ahí está la relación que también nos piden. Aquí no nos habla de una relación directa con derechos humanos, solo nos habla de ONGs, no nos menciona nada fundamental. Por ende, la respuesta es la opción A. Recuerden, CENESID les da todas las pistas. La EAS es un examen donde tienen todas las pistas en el enunciado. Lo que debemos saber es la teoría, extractos de información, la cual les va a permitir muy brevemente llegar a las diferentes respuestas. ¿Sí? A ver, les voy a poner otro enunciado. A ver. Aquí miren, seleccione las fuentes a las que debe recurrir el estudiante. No tienen ustedes aquí necesidad de leer nada, solamente de ver las 4 opciones que tiene aquí. Si me dicen una revista o una enciclopedia libre sobre enciclopedia libre, sería muy difícil que tenga un sustento, porque aquí piden selecciona las fuentes a las que debe recurrir el estudiante. Y según la lectura nos dice, para preparar una exposición sobre la educación y nuevas tecnologías, un estudiante consulta bases de datos digitales y otros recursos web en busca de fuentes de información técnica y académicamente acreditadas. Para que sean académicamente acreditadas, no se olviden, un Ministerio de Educación siempre obtendrá eso, igual que el repositorio Flaxo Andes, que es una especie de biblioteca, la más grande del país, la cual va a ser 100% verificable. ¿Sí? A ver, vamos a ver otra pregunta para que se les haga mucho más fácil el tema. La siguiente dice, con base al caso, seleccione las fuentes que debe usar Mateo. Miren, ya hemos visto.
Para tener una fuente, yo les voy a dar aquí la pista. Cuando les pide seleccionar una fuente, y ustedes con esto de aquí van a encontrar la respuesta rápidamente. Primero tiene que haber autores de libros, puede ser también, digamos, academias, pueden también tener investigaciones previas. Con esto yo sé que ustedes pueden llegar a la respuesta. Aquí piden buscar dos fuentes, porque tenemos 4 fuentes, buscamos 2 fuentes que pueda utilizar Mateo. ¿Sí? A ver, les voy a dar aquí un minuto para que me vayan desarrollando esto. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Me están dando la opción B o D. Veamos. Ustedes solo fíjense en lo que yo les acabo de decir. Miren, según Girandés, autor de varios libros. Miren, con eso me basta. Autor de varios libros. Si tiene un libro es porque está acreditadamente, esta información va a ser acreditada. En el texto Urbanismo, Medio Ambiente y Salud del Observatorio, basta. Tenemos un libro y tenemos un lugar, una academia que le respalda. Lo de acá sería un argumento nada más. Aquí dice el crecimiento de la población, pero no hablan según quién. Según una encuesta, pero ¿encuesta de qué? ¿De quién? ¿Quién la elaboró? ¿Cuál libro? ¿Cuál universidad? ¿Cuál aspecto? No habla nada de eso aquí. Entonces la respuesta sería 1 y 2, opción B. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Miren, esto no es muy complicado. Esto solamente es de estar analizando los temas. Aquí, bueno, perdón, aquí sería 2 y 4, ¿sí? Perdón, a ver. La respuesta es la 1, según Grandés, autor, y la 2. Es el 1 y 2, sería la opción B. Este ya les voy a hacer, incluso ahorita mismo lo voy a corregir, porque no lo he corregido. Esperen un momento, ¿ya? Corregir, porque la respuesta aquí es... Un momento, dejen corregirles nomás esta de aquí. Ya, ahí sí. 1 y 2. Recuerden, solamente ustedes tienen que tener
autor de libros, que según digamos, una academia, una universidad, eso le va a acreditar como respuesta, ¿sí? A ver, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta es de mapas conceptuales. Este de aquí va a ser para el análisis de la clase número 4. ¿Sí? El día viernes vamos a ver esta clase de 6 a 8. Este mapa ya lo estudiaremos. Vamos a concentrar la siguiente pregunta. Incremento de la huella de carbono. Miren la pregunta. Seleccionen las razones para considerar el texto como una fuente confiable en el desarrollo de un ensayo sobre el calentamiento global. Solamente ustedes necesitan esto. Según lo que acaban de estudiar, solamente necesitan esta información de aquí. Solo esto de aquí. Lo acá ni siquiera necesitarían leer. Solo con lo de aquí que ustedes lean pueden hallar la respuesta. Porque piden señales razones para considerar el texto como una fuente confiable en el desarrollo de un ensayo. Razones. Solo con que ustedes lean esto, yo sé que van a tener la respuesta. A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta? A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta? Yo sé que solo leyendo esas cuatro, una de esas de ahí, esas cuatro de ahí van a encontrar rápidamente la respuesta del ejercicio. Solamente leyendo. La primera se detalla la relevancia que implica conocer sobre el concepto de la huella de carbono, contiene referencias como el informe del panel intergubernamental del cambio climático, convoca la reflexión mundial, describe teóricamente un consejo desarrollado por un investigador de la Universidad de British Columbia. Correcto, Angie. 2 y 4. Miren, solamente ustedes tenían que hacer ese leve análisis. Miren. Contiene referencias sobre este panel intergubernamental. Tenemos información sacada de un panel intergubernamental. Sería una fuente confiable. Tenemos también otra investigación por una universidad. Fuentes confiables. Correcto. Respuesta 2 y 4. Ay, bueno, ya les... Bueno, el último en trabajar son la cita textual corta, que es, bueno, sinceramente es una pregunta que solo apareció en enero. Pero es importante resaltarlas, son importantes resaltarlas porque todavía estás dentro del temario y puede aparecerles ahora en el examen que viene, el examen de marzo. Está predestinado el examen muy seguramente para marzo o última semana de febrero. Bueno, ¿qué nos dice la cita textual corta? Características, tiene que tener menos de 40 palabras y se incorpora el texto que está redactando entre comillas dobles. De esta manera uno resalta una cita textual corta. Debe tener menos de 40 palabras ese texto y adicional a ello tiene que resaltarse entre comillas y siempre ustedes van a ubicar. La cita textual se ubica así. Apellido o apellidos, ¿sí? De los autores, el año de publicación y la página donde se extrajo información. Comúnmente nosotros, cuando desarrollamos un tema, siempre nos dice, pero pondrá la cita textual, de dónde extrajo esa información. Es algo común. Estamos en la universidad o estamos en el colegio y nos dice, ¿de dónde se extrae esa información? Entonces uno va a www, sacamos una información de esta página web, un contenido, puede ser tal vez una revista, puede ser un libro que esté en la información, y extraemos un contenido que tiene menos de 40 palabras, ¿sí? Por ejemplo, estamos investigando acerca de los pingüinos, y en ese contenido de, qué sé yo, de National Geographic, habla de que la población de pingüinos está año a año en aumento porque el oso polar está disminuyendo ya. Hemos extraído esa información. Entonces nosotros, ese pequeño contenido, ese contenido de ahí de 40 menos de 40 palabras, lo enmarcamos entre comillas y al lado tenemos que escribir su cita textual, de dónde se extrajo la información, ¿sí? Y siempre va a estar de esta manera, apellido, año y la página de la información, ¿sí?
Tenemos, por ejemplo, una revista digital en donde está dividido en entradas, primera entrada, segunda entrada. Esa sería nuestra página. Por ejemplo, pudo haber estado en la página 3, página 10, página 100, así. Esas son las citas textuales y no se olviden esto, apellido, año y página, porque es lo que pide la CNESID, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen la primera pregunta acá. Identifique el enunciado que esté correctamente citado bajo las normas APA. A ver, ¿quién me puede decir cuál sería acá la respuesta? A, B, C o D. No se olviden lo que les dije. Apellido, año y página. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Todas las citas textuales son iguales, solamente que difiere es la manera de, viene a ser, digamos, cómo resaltan al autor, nada más. Correcto, Angie. Muy bien. La respuesta es la opción C. Está correcto. Esa viene a ser la respuesta acá al ejercicio. Solo tenía que fijarle. Miren la opción A. ¿Qué tenemos en la opción A? Año, no. Tiene que empezar con el apellido. En la opción B, perfecto. Tiene el apellido, tiene el año, pero le falta la página. En la opción D, tiene el año, página y apellido, pero no está en el orden correcto. Ese sería el orden correcto. Apellido, año y página. Muy bien. La siguiente, de igual forma, piden señalar cuál cita textual está correctamente. ¿Cuál sería la cita textual correcta? A, B, C o D. Estoy acá diciendo, ¿cuál es la respuesta aquí? A, B, C o D. Vamos, vamos. Yo sé que ya tienen claro. Eso, miren, apellido, Carrión Erazo, apellido, año y página. ¿Sí? Aquí está bien, está el apellido, está la página, pero falta el año. ¿Sí? Ese sería lo que difiere. Aquí el problema es que tiene que estar P.42, no puede estar así nomás. Por eso la respuesta es la opción D. ¿Sí? Muy bien. Listo, esa sería la clase del día de hoy. Verán, el día de hoy